Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a ver embriología del aparato urinario. En esta imagen que están viendo, en esta diapositiva, están representados algunos de los genes involucrados en el desarrollo del sistema urinario. Mi intención no es que se aprendan los genes, pero sí que vayan tomando contacto con algunos, como por ejemplo el Wnt4, el Wnt1, ¿sí? Que son muchos de ellos en realidad están también presentes en el desarrollo, lo vamos a ver en genital, femenino y masculino, y que cuando veamos determinación del sexo en genética médica también lo vamos a nombrar. La idea que quiero que se les quede a ustedes es que en realidad pasa en general, ¿no? En todo el desarrollo embrionario, los genes no son muchos los que están involucrados en el desarrollo embrionario, y de hecho están involucrados en distintos órganos, o sea, los mismos genes, dependiendo del lugar en el que se expresen y el momento en el que se expresen, van a tener funciones o van a desencadenar eventos de desarrollo diferentes. Bueno, un poco para ir entrando en el tema, si recordemos que antes del plegamiento lateral del embrión, nosotros vamos a tener o vamos a poder reconocer el mesodermo que se ha formado en la gastrulación como mesodermo axial, representado por la notocorda, que es este punto, este círculo negro que está aquí, ¿sí? Después vamos a tener el mesodermo que está paralelo a la notocorda es el eje axial, entonces ese mesodermo es el paraxial. Después vamos a tener el mesodermo lateral que se delamina, se acuerdan, en una hoja visceral y una hoja parietal. Y entre el lateral y el paraxial vamos a tener, como el nombre lo sugiere, el intermedio, ¿sí? Que en realidad el intermedio, si ustedes se ponen a ver, aquí queda también como un poco lateral, porque si este es el lateral del embrión, ya todo prácticamente pasa a ser lateral. Pero ese nombre viene en realidad de cuál ha sido la evolución de esa hoja mesodérmica. Cuando se produce el plegamiento, se cierra, sobre todo acuérdense a nivel anterior y posterior, en el medio va a seguir comunicado por el conducto vitelino, podemos ver que el mesodermo intermedio va a quedar después restringido justamente a lo que va a ser el reborde urogenital o la cresta urogenital, que más adelante, como el nombre lo dice, urogenital va a formar dos crestas, la cresta urinaria, ¿sí? O cordón nefrogénico, y la cresta genital más interna o más cerca del eje. Bien, esa es la evolución del meso, como para ir entrando un poco en el tema. Aquí estamos viendo otra imagen que intenta representar lo mismo. El mesodermo intermedio va a dar lugar, por un lado, a los gononefrótomos, ¿sí? Los gononefrótomos es la estructura que va a dar lugar después a la cresta urogenital, ¿sí? Esos gononefrótomos que resultan del mesodermo intermedio, que está acá, va a protruir, ¿sí? Va a sobresalir en la cavidad celómica, o sea, va a empezar a salir hacia acá, va a empujar el epitelio celómico y va a formar justamente ese mesodermo intermedio, los gononefrótomos. Esos gononefrótomos después van a dar lugar a las crestas urogenitales, que van a ir desde el esófago a la cloaca, o sea que es una estructura bastante larga, acompaña prácticamente a todo el tubo digestivo también, ¿sí? Y esas crestas urogenitales, como les mencionaba antes, van a dar lugar por un lado a la cresta genital y por otro lado a la cresta urinaria o cordón urinario, ¿sí? O cresta nefrógena, que va a estar por fuera. Aquí, como siempre les menciono, yo trato de usar los términos que en general van a encontrar en la bibliografía, por eso les pongo como la sinonimia, ¿sí? Porque a lo mejor leen un libro en donde habla de cresta nefrógena. Bueno, ustedes tienen que saber que la cresta nefrógena es la cresta urinaria, o que el cordón urinario o el cordón nefrógeno es lo mismo. Entonces, es como la bibliografía es muy variada y son incluso traducciones del inglés, muchos de los libros, hay términos que los autores usan como sinónimo y muchas veces no lo mencionan. Entonces ustedes sí tienen que saberlo por si leen de distintos libros. Es muy importante entonces reconocer esta estructura del mesodermo. Acá tienen otra imagen donde pueden ver la notocorda, los somites que resultan del mesodermo paraxial, el mesodermo lateral, como les decía, la hoja parietal y la hoja visceral, porque va a estar rodeando las vísceras,
y en el medio está el mesodermo intermedio, ¿sí? Son imágenes que a lo mejor les resultan reiterativas y a lo mejor yo insisto mucho, pero porque son conceptos que ustedes lo tienen que tener muy claros para poder entender el sistema. Acá tienen un embrión, por ejemplo, de 24 días, que si nosotros hacemos un corte a este nivel y lo miramos, ¿sí? Vamos a reconocer estas estructuras. Ven como el mesodermo, bueno, el cordón nefrógeno que está acá, o la cresta urinaria, digamos urogenital, está aquí, ¿ven? Queda por fuera de la cavidad celómica, pero revestidos del epitelio celómico. Esto va a explicar por qué los riñones son retroperitoneales. Y son primarios, como les mencionaba cuando vemos digestivo, a diferencia del páncreas, del parte del duodeno, del vaso, que son retroperitoneales secundarios. Los riñones son primarios porque siempre se han desarrollado por detrás del epitelio celómico. No han estado cubiertos totalmente de peritoneo en ningún momento. Bien, en cambio los otros órganos del tubo digestivo que hemos visto son retroperitoneales secundarios, porque en un comienzo sí han estado dentro de la cavidad abdominal. Este es un embrión ya un poco más avanzado, de 26 días, en donde ya ven que se está cerrando, ¿sí? Se está delimitando el celoma intraembrionario. Bien, acá ven la cresta urogenital, lo que les decía que ese gononefrótomo porque viene de gónada y de sistema urinario. Ese gononefrótomo ha crecido, ha aumentado su tamaño y se ha transformado como una saliente, empujando el epitelio celómico en la cavidad posterior o en la pared posterior de la cavidad celómica del celoma intraembrionario. Es muy importante porque yo les decía que el tubo, el sistema urinario va a estar desde su comienzo representado por estructuras que van desde el esófago hasta la cloaca. Una de esas estructuras muy importante es el conducto mesonéfrico, ¿sí? Que es un tubo longitudinal, lo están viendo acá, es un tubo longitudinal cuyo extremo distal va a desembocar en la cloaca, ¿sí? Y tiene origen endodérmico. Eso también es importante que lo sepan. Ese conducto mesonéfrico, si ustedes miran esta imagen, vamos a ver que va a estar de alguna manera, o el sistema urinario de alguna manera va a estar representado por tres estructuras. Una estructura pronéfrica que es más bien cervical, o sea que está en la parte del cuello. Ninguno de nosotros tiene los riñones en el cuello, ¿verdad? Entonces, ese sistema pronéfrico tiene una vida efímera, es muy cortito el tiempo que está. Aparece a principios de la cuarta semana y desaparece a finales de la cuarta semana, prácticamente, ¿sí? El sistema pronéfrico, por ejemplo, está en anfibios. Entonces eso nos está diciendo que nosotros tenemos el vestigio evolutivo, ¿sí? Después del pronefro, o sea, están viendo el pronefro acá, son los más cefálicos que hay, están en la zona cervical. El mesonefro o los mesonefros es la otra porción que constituye digamos, los inicios del sistema urinario y se ubica ya en la región más extensa, que es la región torácica y la región lumbar alta. Bien, nosotros también, ninguno de nosotros tiene los riñones en esa posición. Entonces, como sabrán, ese mesonefro también desaparece. Vamos a ver que la evolución del mesonefro va a depender en parte del sistema del sexo del embrión. El mesonefro, por ejemplo, es el sistema de excretor que tienen los peces. Bien, y después tenemos los metanefros o metanefro, que es la porción más caudal que está en la región lumbar baja y región sacra del embrión, que es donde se va a originar el riñón definitivo. Tampoco lo tenemos en una posición sacra, ¿sí? Pero vamos a ver que a medida que el desarrollo sucede, los riñones empiezan a elevarse y se ubican en la posición adecuada. Los mesonefros, a medida que desaparecen los pronefros, ¿sí? El mesodermo de los mesonefros se va a desarrollar en túbulos o conductos mesonéfricos. Esto es muy importante que ustedes empiecen a reconocer los nombres que se van a ir sumando en la
Bueno, los términos que ustedes tienen que aprender. El conducto mesonéfrico que les hablaba, que recorre lateralmente el embrión, ¿se acuerdan? Ese que está, que yo les decía que está aquí, el conducto mesonéfrico, lo ven ahí, es como un conducto que está recorriendo toda la cresta urogenital. Bueno, el conducto mesonéfrico lo van a conocer también como conducto de Wolf. A mí me gusta mejor nombrarlo como conducto de Wolf y van a entender más adelante por qué, ¿sí? Entonces, el conducto mesonéfrico o conducto de Wolf va a desembocar en la pared lateral de la cloaca. El conducto mesonéfrico está aquí, ¿sí? Y ustedes se fijan que hay un túbulo mesonéfrico. Entonces, yo, para que ustedes no se confundan, me gusta hablar en vez de conducto mesonéfrico, conducto de Wolf. Entonces el conducto de Wolf recorre a lo largo del embrión y en la porción mesonéfrica se van a formar unos túbulos mesonéfricos. Esos túbulos mesonéfricos se van a unir en uno de sus extremos con el conducto de Wolf. O sea, túbulo mesonéfrico se une al conducto mesonéfrico. Los túbulos, ¿sí? Mesonéfricos se asemejan a una S, ¿sí? O sea, van a tener forma de S. Esa S, o sea, cada túbulo va a desembocar en un extremo en el conducto de Wolf, ¿sí? Que sería como el extremo lateral, el que está más al costado, ¿sí? Y el otro extremo, que es el medial, o sea, el que está más cerca del eje del centro, ese va a generar la cápsula de Walkman y se va a asociar con un glomérulo renal. Entonces, la arteria, ven, acá lo tienen. Este es el conducto de Wolf y este es el túbulo mesonéfrico. El túbulo mesonéfrico tiene esa forma de S, ¿sí? En donde el extremo lateral, porque este es el lateral del embrión, se va a unir, el extremo lateral de ese túbulo excretor del mesonéfrico se va a unir al conducto mesonéfrico, y el extremo medial, porque está en el medio del embrión, o el que está más cerca del eje, o sea, sería como el extremo proximal si quieren también, va a generar la cápsula de Walkman. Y ahí, si ustedes ven, hay algo de arterias. ¿Por qué? Porque la arteria aferente, ¿sí? Que ustedes conocen, que forma parte del glomérulo, va a nacer de una arteria segmentaria lateral. No importa si no se acuerdan de la segmentaria lateral, sí es importante que va a nacer de una arteria que es rama de la aorta. Nosotros en cardiovascular no hemos visto todo el desarrollo de arterias y venas del embrión, sino que hemos hecho hincapié en el corazón, en el tabiquamiento del corazón sobre todo. Pero bueno, la arteria segmentaria lateral es una de las ramas que emite la aorta. Bien, la arteria eferente, o sea, la que sale del glomérulo, se va a ramificar y va a irrigar la pared del túbulo y los capilares van a desembocar en una vesícula, en una vénula tributaria de la vena subcarrinal. Las venas subcarrinales, sí, algo hemos mencionado, como hemos hablado de las umbilicales y de las vitelinas, ¿se acuerdan? Entre la cápsula de Walkman y el conducto de Wolf, el túbulo mesonéfrico forma tubos contorneados proximales. Acá tienen otra imagen, ¿ven? Es una S, ¿sí? Viéndola con mucho cariño. ¿Ven cómo desemboca en el conducto de Wolf y el otro lado forma la cápsula? Bueno, ese túbulo mesonéfrico va a desarrollar, se va a desarrollar y va a desaparecer en sucesión cefalocaudal, ¿sí? Y vamos a ver que ese túbulo mesonéfrico va a formar los túbulos contorneados proximal y distal de la nefrona, pero no va a formar asa de Henle. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo reconozcan porque no se va a formar un asa de Henle a diferencia de los metanefros. Entonces, va a tener prácticamente todos los componentes de la nefrona excepto el asa de Henle, los túbulos mesonéfricos. Bien. Los túbulos mesonéfricos van a desaparecer en realidad en el embrión femenino. Ya vamos a ver en genital que en el masculino, si bien se pierden unos cuantos túbulos, sobre todo en la parte cefálica y caudal, el resto del conducto de Wolf va a perdurar, ¿sí? Y los túbulos mesonéfricos también van a perdurar. ¿Por qué? Porque juntos, vamos a ver después, que de alguna manera esos túbulos mesonéfricos y el conducto de Wolf que perdura en el varón se van a conectar en el testículo y van a formar la vía de salida de los espermatozoides. Pero bueno, esto para que ustedes vayan ya conociendo también lo que va a pasar en el sistema genital masculino.
Bueno, también vamos a ver que los extremos cefálico y caudal de los mesonefros, ¿sí? El conducto mesonéfrico va a emitir dos prolongaciones conectivas que van a dar lugar a ligamentos, ¿sí? Los ligamentos diafragmático y el ligamento inguinal. El diafragmático, como el nombre lo dice, lo va a unir al diafragma, ¿sí? Y el otro ligamento va a estar unido sobre todo a la parte del perineo, ¿sí? En la pelvis. Entonces, acá, bueno, para que vean cómo va cambiando el desarrollo del mesonefro, miren cómo se genera el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, no hay asa de Henle, y cómo está el ovillo de capilares. ¿Ven? Acá tenemos la aorta, una segmentaria, la eferente y la aferente que va a salir y también va a irrigar todo, como ustedes han visto en el riñón, o sea, no es muy diferente a lo que sucede en el riñón. Pero recuerden que el mesonefro no tiene asa de Henle. Muy tempranamente el metanefros, ¿sí? Es invadido por el brote ureteral. O sea, la región del metanefro, que se acuerdan que estaba en la región lumbar baja o en la región sacra del embrión, va a ser invadido, esa porción va a ser invadido por un brote que se conoce como brote ureteral, ¿sí? Que es una evaginación hueca del conducto de Wolff. ¿Ven que este es el conducto de Wolff? Decíamos que desembocaba en la pared lateral de la cloaca. Bueno, de ese conducto de Wolff se va a evaginar, o sea, va a ser como una saliente hueca que va a invadir el metanefro, ¿sí? Entonces, eso van a ver que se conoce como el yema ureteral o divertículo metanéfrico. Entonces, esa yema ureteral va a crecer en la masa metanéfrica, que es justamente el tejido del mesodermo intermedio, ¿sí? que deriva del gononefrótomo, de la cresta urogenital, ¿sí? De la porción metanéfrica que hemos hablado antes. Eso se conoce, esa región del metanefro se conoce como blastema metanéfrico también por algunos autores. Entonces, cuando la cloaca se divide, ya vamos a ver al final, la cloaca se va a dividir, lo hemos visto también en digestivos, ¿sí? Por el tabique urorectal, ¿se acuerdan? Bueno, cuando la cloaca se divide, los conductos de Wolff van a desembocar en el seno urogenital y los brotes ureterales se van a convertir en los esbozos de los uréteres, por eso el nombre, ¿bien? Eh, Tanto el extremo de los uréteres donde desembocan en la vejiga como los brotes ureterales, ¿sí? Vamos a ver que en realidad los uréteres, o sea, los brotes ureterales, los dos extremos van a experimentar cambios. En el extremo proximal, esos cambios van a tener que ver con el conducto de Wolff, ¿sí? Y con la futura vejiga, que eso lo vamos a ver más adelante. Y en la parte distal se va a introducir en el metanefro, donde se va a ramificar generando más o menos entre 14 y 23 generaciones de conductos. O sea, este extremo, el proximal que está cerca de la cloaca, vamos a ver cuando veamos vejiga, va a experimentar un cambio, ¿sí? El extremo del brote ureteral. Este otro extremo que está cerca del blastema metanéfrico también va a experimentar un cambio. Ese cambio tiene que ver con las ramificaciones que se dan en la formación del riñón. Bueno, acá tienen por ejemplo esas ramificaciones, ¿ven? Empieza a ramificarse esa yema ureteral y va a dar lugar, por supuesto, acá tienen otro ejemplo. Este es el blastema metanéfrico y este es el brote ureteral. Ustedes están viendo acá que, por ejemplo, va a dar lugar ese brote ureteral en amarillo, va a dar lugar a lo que es la pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores y los túbulos colectores. En cambio, el resto, ¿sí? Del riñón, lo que es los componentes de la nefrona, va a surgir del metanefro, del blastema metanéfrico. Acá es muy importante porque yo le debo haber mencionado en algún momento las interacciones epitelio-mesénquima. Acá hay una interacción epitelio-mesénquima. El epitelio sería este túbulo, que es un túbulo epitelial, y este es el mesénquima, que es el blastema metanéfrico. Entonces, cuando se producen esas ramificaciones, en esos extremos de esas ramificaciones, ustedes, si se fijan, se está formando como un casquete, o también van a ver o lo van a leer como una caperuza o un capuchón metanéfrico, ¿sí? Lo ven en azul.
¿qué está pasando? En esa región, ese grupo de células va a dar lugar justamente a las vesículas renales. O sea, van a dar lugar a la nefrona propiamente dicha, a la cápsula de Bowman, van a dar lugar a toda la parte tubular de la nefrona, ¿sí? Que después se van a terminar uniendo con los túbulos colectores que derivan del uréter. Ven que seguimos manteniendo un código de colores. Ojo, todo sigue siendo mesodermo intermedio, pero dentro de ese mesodermo intermedio tenemos que de alguna manera separar cuáles son sus componentes. Bien, entonces acá lo tenemos en más detalle, el túbulo colector, y acá tenemos la nefrona, ¿sí? Con su tubo contorneado distal que se va a unir al tubo colector. Bien, acá tenemos algunos de los genes que participan. Bueno, acá otra imagen representando lo mismo, ¿sí? Ven cómo las células se van ubicando alrededor. Acá hay un corte para que vean la luz. Entonces se empiezan a ubicar las células de tal manera para empezar a generar toda esta estructura. O sea, crece y da lugar a esta estructura tubular, que justamente también van a encerrar a los capilares para formar el glomérulo. Bien, bueno, esta es la imagen que veíamos al comienzo, justamente denotando la actividad de distintos genes para dar lugar a esos procesos de diferenciación que estamos viendo acá, porque acá son procesos de diferenciación. O sea, si estas ramificaciones no llegan, no pueden decirle, aquí ven, si estas ramificaciones no llegan a este tejido no puede responder y no va a dar lugar a la formación de las nefronas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, los riñones, el uréter, los lóbulos, ¿sí? Es muy lobulado el riñón, y esto se nota mucho, sobre todo a nivel en el feto, ¿sí? Tenemos más o menos 1 millón de nefronas al nacer y terminan de diferenciarse posterior al nacimiento, ¿sí? La orina empieza a formarse más o menos en el tercer mes del desarrollo. Si ustedes se fijan en lo que yo les decía, tenemos una vista ventral de la región abdominopélvica, como los riñones que están muy abajo, en la posición lumbar baja y sacra, cómo empiezan por el crecimiento de los distintos órganos de la región y por incluso el crecimiento de la misma aorta, de la suprarrenal. Eso hace que los riñones empiecen a elevarse, ¿ven? Y ocuparse y ocupan la región del adulto cerca de las glándulas suprarrenales. ¿Ven? Como se acercan los riñones, son traccionados y llegan a la ubicación definitiva. Acá lo tienen en tiempos, ¿sí? Como en unas cuantas semanas ese riñón ha ido como escalando, como subiendo, que en realidad tiene que ver no solo una tracción física, sino también el crecimiento de los órganos de la región, que hacen que también el riñón tome esa posición, ¿sí? Bueno, el hecho de que los riñones tengan que hacer este movimiento y que se den todo esta tracción y que se generen distintas estructuras, hace que también se produzcan malformaciones en el desarrollo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un riñón que permanece en la pelvis, riñón pélvico, o este riñón en herradura. ¿Bien? Hay, por ejemplo, ya lo vamos a ver nosotros en genética, hay lo que se conocen como secuencias, ¿sí? Secuencias son anomalías congénitas, o sea, anomalías que se dan durante el desarrollo, que tienen que ver con que un proceso que se da en el desarrollo desencadena otros, ¿sí? Un proceso anómalo. El hecho de que los riñones, por ejemplo, no se desarrollen, como los riñones tienen la función no tanto de excretar desechos, ¿sí? Sino, porque eso acuérdense que se sigue haciendo a través de la placenta principalmente, pero sí tienen la función, los riñones fetales, de producir el líquido amniótico. Cuando los riñones no son funcionales, se produce poco líquido amniótico y eso puede desencadenar un oligohidramnio, ¿sí? Entonces, si hay poco líquido amniótico, eso puede desencadenar que el embrión no tenga el espacio suficiente para desarrollarse y se empiecen a dar determinadas alteraciones. Entonces vamos a ver que una alteración trae como consecuencia otra anomalía congénita.
bueno, ustedes fíjense la nariz aplanada, las orejas con implantación baja. Acá es un caso del síndrome de Potter, ¿sí? La secuencia de Potter, que, que también tiene, bueno, características en la mano. Hay muchas enfermedades que están asociadas al desarrollo o sea, el desarrollo de un órgano desencadena, como les decía, características distintivas en otros órganos. ¿Qué pasa con la vejiga y la uretra? Eh, en la vejiga y la uretra nosotros ya hemos mencionado que se produce, la cloaca se divide por el tabique urorectal en dos senos, el seno urogenital y el seno rectal, ¿verdad? O ano rectal. Entonces, una vez que ese tabique ha llegado a la membrana cloacal, a la membrana anal, digamos, se va a independizar por un lado la vejiga y por otro lado el tubo digestivo. Entonces yo creo que le he señalado mal recién. Este es el seno anorrectal y este es el seno urogenital. ¿Sí? Entonces, seno urogenital, la vejiga, va a dar lugar, podemos decir que va a dar lugar a distintas estructuras. ¿Sí? Antes de pasar a la vejiga, me gustaría hacer una breve referencia a algo que estamos viendo nosotros acá, que tiene que ver con el alantoides. ¿Sí? El alantoide, ¿qué va a pasar? El alantoide, acá también lo están viendo, ¿ven? El alantoide se va a estrechar, se va a ocluir, o sea, la luz del alantoide se tiene que llenar de tejido de cicatrización, ¿sí? De tejido conectivo en realidad, y se va a convertir en un cordón fibroso que va a estar tendido entre la punta de la vejiga y el ombligo. ¿Sí? En el feto ese cordón se llama uraco, mientras que después del nacimiento se va a denominar ligamento umbilical medio, para que ustedes también relacionen. Cuando dicen uraco es antes del nacimiento y es ese vestigio del alantoide que, acuérdense, también no tiene una función definida en el humano. En otros organismos sí, pero en el humano no. Entonces, ustedes, si se fijan, la vejiga, ¿sí? Ese seno urogenital, vamos a poder dividirlo en tres porciones, al seno urogenital, en tres porciones. Una porción que es la vésica uretral, que como el nombre lo dice, ¿a qué va a dar lugar? A la vejiga y a la uretra, ¿sí? La porción pélvica, acá está, esta es la porción vésica uretral, es la mayoritaria porque da lugar a la vejiga y a la uretra femenina. Vamos a ver que en el varón, ya lo vamos a ver más adelante, en el varón va a dar lugar a parte de la uretra. La porción pélvica, que es la que están viendo acá en azul, ¿sí? Va a dar lugar a la parte de... va a dar lugar solo a estructuras masculinas, femeninas no. Bien. Y la porción fálica también va a dar lugar solo a estructuras masculinas, no femeninas. Entonces, la porción vesicuretral, la parte cefálica, va a dar lugar al esbozo de la vejiga, en varones y en mujeres. En cambio, la porción caudal, ¿sí? Entonces, la cefálica, vejiga. La caudal va a dar lugar a parte de la uretra prostática y a toda la uretra femenina. La otra parte de la uretra prostática va a provenir de la pélvica, en donde también se va a formar la uretra membranosa. Y la última porción, que es la porción fálica, va a dar lugar a la uretra peniana. Bien. Yo les decía que el extremo, ¿se acuerdan de la yema ureteral? Manifiesta cambios junto también con el conducto mesonéfrico. ¿Sí? El extremo medial, el que está cerca de la cloaca, yo les he dicho que manifiesta un cambio. Entonces, eso tiene que ver con un crecimiento de la pared de la vejiga, un agrandamiento de la pared de la vejiga, y con que estos también empiezan como a invadir y a introducirse para formar parte de la vejiga. Si ustedes se fijan, acá hay una secuencia en donde tenemos el conducto mesonéfrico y la yema ureteral. Conducto mesonéfrico y yema ureteral. Esto como que empieza a crecer. Si nosotros borráramos esto con la goma, ¿sí? Con un borrador acá, y esto lo acercáramos a la pared, tendríamos esto, ¿sí? Y si aún continuamos borrando esto y lo pegamos acá, van a ver que se terminan dividiendo.
lo que era conducto mesonéfrico por un lado y la yema ureteral por el otro. Por eso, ven, terminan separándose. Y se separan de tal manera que si ustedes se fijan, acá están completamente separados. Y no solo están separados, sino que la yema ureteral va a pasar hacia arriba, ¿sí? Y el conducto mesonéfrico va a quedar hacia abajo. ¿Ven? Esa yema ureteral va a dar lugar al uréter y va a formar el trígono vesical. Cuando ustedes veamos en histología la parte de la pared de la vejiga, vamos a ver que hay una estructura triangular que se conoce como trígono vesical y que tiene su pared también características distintivas. Eso tiene que ver con el origen embrionario de esa porción de la vejiga. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos con embriología del sistema urinario. Yo les recomiendo que si no entienden algo recurran al libro y si aún así siguen sin entender, hagan la consulta también en el foro del aula virtual. Que estén bien.